El año es 1699, y la Habana colonial arde bajo el sol abrasador del Caribe. En medio de esta ciudad llena de riquezas y secretos, una joven de apenas 17 años atraviesa con pasos temblorosos los largos pasillos de mármol de la hacienda más imponente de toda Cuba. Isabella Mendoza guarda en su interior un secreto que podría alterar el destino de toda la isla. Está esperando un hijo del hombre equivocado. No se trata de un noble español ni de un comerciante acaudalado, sino de Tomás, un esclavo africano de la plantación de su propio padre. Si quieres descubrir cómo este amor prohibido desencadenó una serie de eventos que marcaron a toda la colonia cubana, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Dale like si te apasionan las historias de pasión y peligro, y comenta tu primera impresión sobre este romance imposible. Tu participación hará que esta historia cobre vida con cada interacción. La hacienda San Rafael se extiende como un océano verde bajo el cielo azul, un imperio de caña de azúcar que pertenece a don Eduardo Mendoza, un hombre de 52 años con barba gris y mirada severa. Su fortuna se ha construido sobre el trabajo incansable de más de 200 esclavos africanos, quienes desde el amanecer hasta el anochecer labran la tierra bajo un sol implacable. Isabella, la hija de don Eduardo, es considerada la joya de la alta sociedad habanera. Su cabello castaño siempre está arreglado en elaborados peinados, sus vestidos de seda importados de España la distinguen en cada evento social, y su educación refinada la convierte en el partido más codiciado de la isla. Pero detrás de esa apariencia perfecta, Isabella guarda un mundo secreto, uno capaz de derrumbar no solo su vida, sino la de todos los que la rodean. Todo comenzó 6 meses atrás, cuando Tomás, un joven de 24 años traído desde Angola, llegó a la hacienda como jardinero. Su cuerpo fuerte y moldeado por años de trabajo forzado escondía una inteligencia aguda, reflejada en sus profundos ojos oscuros, a pesar de las cadenas que llevaba en los tobillos. El primer encuentro ocurrió durante la siesta, en el jardín de la casa principal. Isabella leía tranquila cuando percibió una mirada fija entre los rosales. Tomás podaba las flores con precisión, pero no podía evitar mirar a la joven. Ese breve intercambio de miradas fue suficiente para encender una chispa que nadie podría apagar. Las semanas siguientes se convirtieron en un juego arriesgado de encuentros fortuitos. Isabella encontraba excusas para pasar más tiempo en el jardín, siempre con un libro en la mano, mientras Tomás, fingiendo concentrarse en su trabajo, permanecía cerca, atento a cada movimiento de la joven. El primer contacto físico llegó cuando Isabella tropezó cerca de la fuente central. Tomás reaccionó de inmediato, sosteniéndola por el brazo. El momento duró apenas un instante, pero ambos sintieron una electricidad imposible de ignorar. A partir de ahí, comenzó una comunicación secreta a través de pequeñas notas escondidas entre los libros que Isabella llevaba al jardín. Tomás respondía con caligrafía temblorosa, pero clara, dejando sus mensajes bajo una piedra cerca de la fuente. La correspondencia se volvió más íntima con el tiempo. Isabella contaba sus sueños y frustraciones por una vida llena de lujos pero vacía de libertad, mientras Tomás relataba historias de su infancia en África, su familia perdida y los sueños truncados por la esclavitud. El primer encuentro romántico ocurrió en una noche sin luna. Isabella esperó a que todos durmieran para encontrarse con Tomás entre los naranjos. Bajo la oscuridad, sus manos se tocaron y sus labios se encontraron en un beso cargado de deseo y peligro. Fue un acto de amor y rebeldía, consciente de que podría costarles la vida. Poco a poco, los encuentros nocturnos se volvieron habituales, llenos de confidencias, enseñanzas de idiomas, cuentos y sueños de un mundo donde la piel no dictara el destino. 2 meses después, Isabella comenzó a notar los primeros síntomas de embarazo: náuseas, ausencia de menstruación y cambios en su cuerpo que no podía ignorar. Cada mañana, frente al espejo, observaba cómo su figura cambiaba, intentando ocultar el secreto. Fingía malestares ante su padre y utilizaba vestidos más holgados para evitar sospechas, pero el peso del secreto se volvía insoportable. María, la esclava doméstica, comenzó a notar irregularidades y se convirtió en la confidente involuntaria de Isabella. Como madre, comprendía el amor de Isabella hacia su hijo por nacer, y como esclava, entendía el peligro mortal que los acechaba. Finalmente, Isabella confesó que Tomás era el padre. La noticia llenó a Tomás de felicidad y miedo al mismo tiempo. Ahora eran responsables de una vida que la sociedad vería como un pecado imperdonable.
El riesgo se intensificó cuando don Eduardo anunció el compromiso de Isabella con Rodrigo Vázquez, hijo de otro terrateniente poderoso. La boda se celebraría en apenas 3 meses, aumentando la presión y el peligro sobre todos los involucrados. ¿Crees que Isabella y Tomás encontrarán una manera de escapar antes de que la verdad salga a la luz? Comenta tu predicción. Comparte este video con alguien que ame las historias de amor imposible y no olvides suscribirte para no perderte ningún capítulo de esta intensa saga de pasión, riesgo y secretos prohibidos. Antes de comenzar esta historia impactante de amor prohibido y traición en la Cuba colonial, asegúrate de suscribirte al canal, darle me gusta a este video y dejar tu comentario. No querrás perderte ni un solo detalle de lo que viene. Era la unión perfecta para las familias de la alta sociedad, al menos desde la perspectiva de don Eduardo. Pero para Isabella, el mundo se estaba desmoronando a su alrededor. En apenas 3 meses, su embarazo sería imposible de ocultar, la noticia se haría evidente durante la ceremonia y mucho antes de la noche de bodas. El miedo y la desesperación la asfixiaban mientras intentaba pensar en alguna salida. Esa noche, después de asegurarse de que toda la casa estaba dormida, Isabella se dirigió al jardín, donde Tomás la esperaba como solían hacerlo bajo la luz de la luna. Entre sollozos, le contó la noticia que había estado consumiéndola. Mi padre ha arreglado mi matrimonio, la boda será en 3 meses. Tomás la abrazó con fuerza, sintiendo un dolor profundo, como si le arrancaran el corazón. No puedes casarte con él, murmuró, apoyando su rostro contra el cabello de Isabella. No tengo opción, respondió ella con voz temblorosa. No, dijo Tomás separándose para mirarla directamente a los ojos, si la tienes. Podemos huir esta misma noche. Durante semanas, Tomás había estado elaborando un plan de escape secreto, pero ahora la urgencia se volvía insoportable. Bajo la tenue luz de la luna menguante, le explicó todo. Conozco a un hombre en el puerto, el capitán Morales. Es un contrabandista, pero también ayuda a esclavos fugitivos, por un precio. Puede llevarnos a Jamaica, un lugar donde la ley española no puede alcanzarnos. Isabella escuchaba con el corazón acelerado. La idea de abandonar todo lo que conocía la aterraba, pero la alternativa era aún peor, un matrimonio forzado y la exposición de su embarazo prohibido. ¿Cuánto dinero necesitamos?, preguntó con ansiedad. 100 pesos de plata, respondió Tomás. Es mucho, pero yo puedo aportar joyas. Isabella intervino. Los collares, pulseras y pendientes que me ha regalado mi padre deben valer más que eso. Tomás sintió una chispa de esperanza por primera vez en semanas. ¿Estarías dispuesta a hacerlo? ¿A dejarlo todo?, preguntó él. Isabella colocó sus manos sobre su vientre y respondió con determinación. Por ti y por nuestro hijo, dejaría el mundo entero. El plan comenzó a tomar forma con precisión. La huida se realizaría el próximo domingo por la noche, cuando don Eduardo estaría en La Habana en una reunión de comerciantes que se extendería hasta el amanecer. Isabella empezó a reunir sus joyas más valiosas, guardándolas cuidadosamente en un pequeño saco bajo su cama. Tomás, por su parte, estableció contacto con el capitán Morales a través de Joaquín, quien conocía a alguien en los muelles. El mensaje era simple: 2 fugitivos necesitaban un pasaje urgente a Jamaica y tenían los medios para pagarlo. Pero los preparativos no pasaron desapercibidos para María, la esclava doméstica. Notó la intensidad con la que Isabella examinaba sus joyas y una tarde decidió confrontarla directamente. Señorita Isabella, ¿qué está planeando? Isabella intentó fingir normalidad. Nada, María, solo estoy revisando mis joyas. María no se dejó engañar. Niña, yo no nací ayer. Veo el peligro en tus ojos. Finalmente, Isabella le confesó todo el plan. María escuchó en silencio, su expresión cada vez más grave. Es una locura, murmuró. Los caminos están llenos de cazadores de esclavos, y aunque lleguen al puerto, ¿cómo confiar en ese capitán? No hay otra opción, insistió Isabella. María suspiró profundamente, comprendiendo la desesperación de la joven y los riesgos mortales que ambos enfrentaban. Finalmente aceptó ayudarlas. Conocía los horarios de los guardias, los caminos menos vigilados y tenía contactos entre los esclavos domésticos que podían facilitar información crucial.
Domingo en la noche, confirmó María. Los guardias de la puerta norte estarán distraídos después de la pelea de gallos. Es su única oportunidad. Mientras tanto, Tomás recibió confirmación del capitán Morales, quien aceptaba ayudarlos bajo condiciones estrictas: estar en el muelle exactamente a las 2 de la madrugada, llevar el dinero y no hacer preguntas sobre el destino del barco ni su carga. El viernes por la noche, Isabella logró reunir todas sus joyas más valiosas, envolviéndolas en un paño de seda y guardándolas en un pequeño baúl bajo su cama. El sábado transcurrió con una lentitud insoportable. Isabella apenas podía comer, y María tuvo que inventar excusas para justificar su comportamiento ante las demás criadas. Tomás fingía tranquilidad mientras trabajaba en el jardín, pero solo Joaquín, el hombre mayor que había sido como un padre para él, parecía percibir su tensión. «Hijo, cualquiera que sea tu plan, que Dios te acompañe», le dijo al final del día, y luego se alejó sin agregar nada más. Finalmente, la noche del domingo llegó. Don Eduardo partió hacia La Habana tras la cena, tal como Isabella había previsto. La casa quedó en silencio mientras los criados se retiraban a sus habitaciones. A las 11 de la noche, Isabella se vistió con ropa oscura y práctica, muy distinta a los vestidos elegantes que acostumbraba. Tomó el baúl con las joyas y se deslizó sigilosamente por los pasillos de mármol, cada crujido del suelo resonando como un disparo en la quietud nocturna. Su corazón latía desbocado. En sus manos llevaba no solo su futuro, sino también la vida de Tomás y la de su hijo aún por nacer. En el jardín, Tomás esperaba junto a los naranjos, su figura apenas distinguible entre la penumbra. Había logrado conseguir ropa de civil gracias a uno de los comerciantes que visitaban la plantación, intercambiándola por trabajo extra en secreto. Ya no parecía un esclavo, parecía un joven trabajador común, listo para mezclarse con la noche. ¿Lista?, susurró Tomás cuando Isabella se acercó. «Tan lista como se puede estar para dejar atrás toda una vida», respondió ella, intentando sonar más valiente de lo que realmente se sentía. Tomás tomó el pequeño baúl con las joyas y le ofreció su brazo. Juntos comenzaron a avanzar hacia la parte norte de la propiedad, donde María había asegurado que los guardias estarían distraídos. Durante los primeros 20 minutos, todo marchó perfectamente. Evitaron a los guardias principales y llegaron hasta el límite de la plantación sin ser detectados. La carretera hacia La Habana se abría ante ellos como una promesa de libertad. Sin embargo, la fortuna los abandonó cuando una patrulla inesperada surgió de la oscuridad. «¡Alto ahí!», gritó una voz firme. 2 soldados españoles emergieron de entre los árboles, sus uniformes reflejando débilmente la luz de las estrellas. Llevaban mosquetes y espadas, y sus miradas mostraban desconfianza inmediata hacia cualquier persona en movimiento a esas horas. «¿Quiénes son y qué hacen aquí a estas horas?», demandó el sargento, un hombre corpulento con un bigote espeso. Isabella sintió que la garganta se le secaba. Habían ensayado este escenario cientos de veces en su mente, pero ahora, ante la realidad, no pudo articular palabra. Somos esposos», tartamudeó Tomás, intentando sonar convincente. «Venimos a visitar a la familia de mi mujer en la plantación Mendoza, nos retrasamos», añadió, con voz temblorosa. El sargento enfocó la linterna directamente sobre sus rostros. «Veamos sus documentos de matrimonio», exigió. La sangre se heló en las venas de Isabella. No habían previsto la necesidad de papeles falsos. Era un error que podía costarles la vida. «Los dejamos en casa», murmuró, delatada por el temblor de su voz. Cuando la luz iluminó el rostro de Tomás, el sargento se detuvo. «Espera un momento, ¿tienes rasgos africanos? ¿Eres un hombre libre?». Tomás tragó saliva con dificultad. «Sí, señor, soy un liberto». «Entonces, tienes papeles de manumisión, ¿verdad?». El silencio de Tomás fue su respuesta. El sargento esbozó una sonrisa cruel. «Tenemos a un esclavo fugitivo», dijo a su compañero. «No», gritó Isabella, abandonando cualquier pretensión. «Él no es un fugitivo. Yo soy Isabella Mendoza, hija de don Eduardo Mendoza». El sargento la miró incrédulo, luego con una comprensión lenta y aterradora. «La hija de don Eduardo huyendo con un esclavo. Esto se pone interesante», dijo con una risa fría y despiadada. El otro soldado sujetó las manos de Tomás mientras el sargento agarraba a Isabella.
A pesar de sus súplicas, los arrastraron de regreso hacia la plantación. Por favor, deben entender, estamos enamorados, íbamos a casarnos, rogaba Isabella. Lo único que entiendo, respondió el sargento, es que don Eduardo Mendoza querrá hablar personalmente con ustedes. A las 3 de la madrugada, don Eduardo apareció en el salón principal, con los ojos rojos por el sueño interrumpido. Su expresión de enojo se transformó en horror al ver a su hija con las manos atadas, acompañada por Tomás. ¿Qué significa esto?, rugió, su voz llenando cada rincón del salón. Señor, encontramos a su hija intentando escapar con este esclavo, planeaban fugarse juntos, explicó el sargento. Don Eduardo miró a Isabella como si no la reconociera. Isabella, ¿qué estás haciendo? Isabella levantó la barbilla con dignidad desesperada. Padre, hay algo que debe saber, dijo con voz temblorosa, pero firme. El salón de la Hacienda San Rafael se transformó en un tribunal improvisado. Don Eduardo caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, mientras Isabella permanecía de pie en el centro, y Tomás arrodillado, flanqueado por los soldados. Explícate, rugió don Eduardo, su voz resonando contra las paredes de mármol. Explícame por qué mi hija, la joya de mi familia, estaba huyendo en plena noche con un esclavo. Isabella respiró hondo, consciente de que sus próximas palabras decidirían su destino, el de Tomás y el de su hijo. Padre, estoy embarazada, dijo, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Don Eduardo se detuvo, paralizado, primero palideciendo y luego enrojeciendo por la furia. ¿Embarazada?, repitió lentamente, como si no pudiera comprender. Sí, padre, y Tomás es el padre de mi hijo. La explosión de ira que siguió fue como un huracán. Don Eduardo arrojó una silla de madera contra la pared, que se hizo pedazos. Maldita seas, Isabella, ¿cómo has podido deshonrar así a nuestra familia? No es deshonra, replicó Isabella con valor, nacido de la desesperación. Es amor. Amo a Tomás, y él me ama a mí. Don Eduardo avanzó con pasos amenazantes. Amor, esa bestia te ha corrompido, te ha convertido en una mujer que elige por sí misma, interrumpió Isabella, levantando la barbilla desafiante. La bofetada que recibió resonó como un disparo en el salón, y aunque su mejilla se enrojeció, Isabella se mantuvo firme. Padre, por favor, si alguna vez me has amado. Don Eduardo se dirigió a Tomás. Tú, esclavo inmundo, ¿cómo te atreviste a tocar a mi hija? Por primera vez, Tomás habló sin pedir permiso. La amo, señor. La amo más que a mi propia vida. Cállate. Don Eduardo le propinó una patada en el estómago, doblándolo de dolor. Pero Tomás se levantó, decidido. Si alguien debe ser castigado, que sea yo. Isabella no hizo nada malo, solo siguió su corazón. Su corazón, se burló don Eduardo, la ha llevado a la ruina. Y tú, bestia, has contaminado la sangre pura de mi familia. No somos bestias, gritó Isabella, encontrando fuerza para defender a Tomás. Él es más noble que cualquier hombre que conozco, más gentil, más inteligente, más compasivo. En el jardín, Tomás esperaba junto a los naranjos, su figura apenas distinguible entre la penumbra. Había logrado conseguir ropa de civil gracias a uno de los comerciantes que visitaban la plantación, intercambiándola por trabajo extra en secreto. Ya no parecía un esclavo, parecía un joven trabajador común, listo para mezclarse con la noche. ¿Lista?, susurró Tomás cuando Isabella se acercó. Tan lista como se puede estar para dejar atrás toda una vida, respondió ella, intentando sonar más valiente de lo que realmente se sentía. Tomás tomó el pequeño baúl con las joyas y le ofreció su brazo. Juntos comenzaron a avanzar hacia la parte norte de la propiedad, donde María había asegurado que los guardias estarían distraídos. Durante los primeros 20 minutos, todo marchó perfectamente. Evitaron a los guardias principales y llegaron hasta el límite de la plantación sin ser detectados. La carretera hacia La Habana se abría ante ellos como una promesa de libertad. Sin embargo, la fortuna los abandonó cuando una patrulla inesperada surgió de la oscuridad. ¡Alto ahí!, gritó una voz firme. 2 soldados españoles emergieron de entre los árboles, sus uniformes reflejando débilmente la luz de las estrellas. Llevaban mosquetes y espadas,
y sus miradas mostraban desconfianza inmediata hacia cualquier persona en movimiento a esas horas. ¿Quiénes son y qué hacen aquí a estas horas?, demandó el sargento, un hombre corpulento con un bigote espeso. Isabella sintió que la garganta se le secaba. Habían ensayado este escenario cientos de veces en su mente, pero ahora, ante la realidad, no pudo articular palabra. Somos esposos, tartamudeó Tomás, intentando sonar convincente. Venimos a visitar a la familia de mi mujer en la plantación Mendoza, nos retrasamos, añadió, con voz temblorosa. El sargento enfocó la linterna directamente sobre sus rostros. Veamos sus documentos de matrimonio, exigió. La sangre se heló en las venas de Isabella. No habían previsto la necesidad de papeles falsos. Era un error que podía costarles la vida. Los dejamos en casa, murmuró, delatada por el temblor de su voz. Cuando la luz iluminó el rostro de Tomás, el sargento se detuvo. Espera un momento, ¿tienes rasgos africanos? ¿Eres un hombre libre? Tomás tragó saliva con dificultad. Sí, señor, soy un liberto. Entonces, tienes papeles de manumisión, ¿verdad? El silencio de Tomás fue su respuesta. El sargento esbozó una sonrisa cruel. Tenemos a un esclavo fugitivo, dijo a su compañero. No, gritó Isabella, abandonando cualquier pretensión. Él no es un fugitivo. Yo soy Isabella Mendoza, hija de don Eduardo Mendoza. El sargento la miró incrédulo, luego con una comprensión lenta y aterradora. La hija de don Eduardo huyendo con un esclavo. Esto se pone interesante, dijo con una risa fría y despiadada. El otro soldado sujetó las manos de Tomás mientras el sargento agarraba a Isabella. A pesar de sus súplicas, los arrastraron de regreso hacia la plantación. Por favor, deben entender, estamos enamorados, íbamos a casarnos, rogaba Isabella. Lo único que entiendo, respondió el sargento, es que don Eduardo Mendoza querrá hablar personalmente con ustedes. A las 3 de la madrugada, don Eduardo apareció en el salón principal, con los ojos rojos por el sueño interrumpido. Su expresión de enojo se transformó en horror al ver a su hija con las manos atadas, acompañada por Tomás. ¿Qué significa esto?, rugió, su voz llenando cada rincón del salón. Señor, encontramos a su hija intentando escapar con este esclavo, planeaban fugarse juntos, explicó el sargento. Don Eduardo miró a Isabella como si no la reconociera. Isabella, ¿qué estás haciendo? Isabella levantó la barbilla con dignidad desesperada. Padre, hay algo que debe saber, dijo con voz temblorosa, pero firme. El salón de la Hacienda San Rafael se transformó en un tribunal improvisado. Don Eduardo caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, mientras Isabella permanecía de pie en el centro, y Tomás arrodillado, flanqueado por los soldados. Explícate, rugió don Eduardo, su voz resonando contra las paredes de mármol. Explícame por qué mi hija, la joya de mi familia, estaba huyendo en plena noche con un esclavo. Isabella respiró hondo, consciente de que sus próximas palabras decidirían su destino, el de Tomás y el de su hijo. Padre, estoy embarazada, dijo, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Don Eduardo se detuvo, paralizado, primero palideciendo y luego enrojeciendo por la furia. ¿Embarazada?, repitió lentamente, como si no pudiera comprender. Sí, padre, y Tomás es el padre de mi hijo. La explosión de ira que siguió fue como un huracán. Don Eduardo arrojó una silla de madera contra la pared, que se hizo pedazos. Maldita seas, Isabella, ¿cómo has podido deshonrar así a nuestra familia? No es deshonra, replicó Isabella con valor, nacido de la desesperación. Es amor. Amo a Tomás, y él me ama a mí. Don Eduardo avanzó con pasos amenazantes. Amor, esa bestia te ha corrompido, te ha convertido en una mujer que elige por sí misma, interrumpió Isabella, levantando la barbilla desafiante. La bofetada que recibió resonó como un disparo en el salón, y aunque su mejilla se enrojeció, Isabella se mantuvo firme. Padre, por favor, si alguna vez me has amado. Don Eduardo se dirigió a Tomás. Tú, esclavo inmundo, ¿cómo te atreviste a tocar a mi hija? Por primera vez, Tomás habló sin pedir permiso. La amo, señor. La amo más que a mi propia vida.
Cállate. Don Eduardo le propinó una patada en el estómago, doblándolo de dolor. Pero Tomás se levantó, decidido: si alguien debe ser castigado, que sea yo. Isabella no hizo nada malo, solo siguió su corazón. Su corazón, se burló don Eduardo, la ha llevado a la ruina. Y tú, bestia, has contaminado la sangre pura de mi familia. No somos bestias, gritó Isabella, encontrando fuerza para defender a Tomás. Él es más noble que cualquier hombre que conozco, más gentil, más inteligente, más compasivo. Don Eduardo se volvió hacia los soldados con una mirada que helaba la sangre. Llévenselo a los establos. Quiero que reciba azotes hasta que su espalda se transforme en carne viva. Después lo marcaremos con hierro candente para que todos sepan lo que le sucede a un esclavo que osa tocar a una mujer blanca. No, gritó Isabella, lanzándose hacia su padre con desesperación, intentando agarrar su brazo. Padre, por favor. Si tienes que castigar a alguien, castígame a mí. Oh, no te preocupes, hija mía, respondió don Eduardo con una sonrisa cruel. Tu castigo será diferente, pero igual de efectivo. Sus ojos se posaron en María, quien había aparecido en la puerta del salón, despertada por los gritos. María, llama al doctor Herrera inmediatamente. Dile que es una emergencia. María palideció, comprendiendo la gravedad de lo que estaba por suceder. Señor, por favor, intentó suplicar, pero don Eduardo rugió con autoridad: hazlo. El doctor Herrera era conocido en toda La Habana no solo por su destreza médica, sino también por su discreción en asuntos delicados de familias prominentes. Isabella comprendió de inmediato lo que su padre planeaba y su corazón se detuvo. No puedes hacer eso, murmuró, horrorizada. Puedo y lo haré, respondió don Eduardo con frialdad. Ese bastardo será arrancado de tu vientre y luego te casarás con Rodrigo Vázquez, como estaba previsto. Esta deshonra será borrada de una vez por todas. Es mi nieto, gritó Isabella, desesperada. No es mi nieto, rugió don Eduardo, con una furia que retumbaba en las paredes del salón. Es la semilla del demonio y será destruida antes de ver la luz del día. Los soldados comenzaron a arrastrar a Tomás hacia la puerta. Él luchaba, gritando el nombre de Isabella mientras ella lloraba y respondía con igual desesperación. Te amo, gritó ella. Siempre te amaré, respondió Tomás mientras los golpes de los soldados lo silenciaban poco a poco. Los gritos de Tomás, azotado en los establos, resonaban hasta la casa principal. Don Eduardo había dejado las ventanas abiertas para que Isabella escuchara cada latigazo, cada gemido. Para que aprendas el precio de la deshonra, le había dicho con crueldad. Isabella estaba encerrada en su habitación, pero María se había colado para acompañarla. Ambas se abrazaban mientras escuchaban los sonidos de la tortura, lágrimas cayendo libremente. Señorita, susurró María, los demás esclavos están muy alterados. Joaquín está tratando de calmarlos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Isabella entre sollozos. Todos quieren a Tomás, es como un hermano menor para muchos de nosotros. Y lo que don Eduardo está haciendo, María no terminó la frase, pero no hacía falta. En los barracones, una furia silenciosa pero letal estaba creciendo. Joaquín, José el herrero, Miguel el capataz de los establos y otros 15 esclavos se reunieron en secreto mientras los gritos llenaban la noche. Esto no puede continuar, murmuró José, con los puños blancos de ira. Ese muchacho nunca lastimó a nadie. Y la señorita Isabella, siempre fue buena con nosotros, nunca nos trató como animales. Joaquín, el más sabio, trató de calmar a los demás. Entiendo su ira, yo también la siento, pero si hacemos algo imprudente, todos moriremos. Ya estamos muriendo, poco a poco, cada día, replicó José, con una determinación que ardía en su mirada. De repente, los gritos de Tomás cesaron. Un silencio ominoso cayó sobre la plantación. 5 minutos después, un soldado irrumpió en los barracones. El esclavo Tomás ha muerto, anunció sin emoción. Su cuerpo será colgado mañana en la plaza como ejemplo. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Joaquín cerró los ojos, consciente de que no había manera de detener lo que estaba por suceder. Hermanos,
Esta noche morimos como hombres libres, dijo con voz cargada de tristeza ancestral. Isabella escuchó el silencio mortal desde su habitación. Cuando María le confirmó lo que ya intuía, algo se rompió para siempre dentro de ella. «Está muerto», murmuró, con la voz vacía de emoción. «Tomás está muerto». María la abrazó mientras Isabella reía y lloraba al mismo tiempo, su mente fracturándose bajo el peso del dolor. «Señorita, tiene que ser fuerte», suplicó María. «Por el bebé». «¿Qué bebé?», preguntó Isabella, con una sonrisa terrible. «Mi padre se asegurará de que no haya bebé y después me casará con Rodrigo, y todos fingiremos que esto nunca pasó». A la 1 de la madrugada, el doctor Herrera llegó finalmente a la hacienda. Era un hombre delgado y nervioso, con manos temblorosas mientras don Eduardo le explicaba lo que quería. «Don Eduardo, lo que me pide es extremadamente complicado», murmuró el doctor. «No me importa lo complicado que sea», replicó don Eduardo. «Hágalo». Pero antes de que el doctor pudiera subir, un nuevo estruendo resonó. Esta vez los gritos no venían de los establos, sino de la casa principal. José había entrado por la cocina, con las manos envueltas en cadenas que había roto. Miguel y otros 4 esclavos lo seguían, armados con machetes, martillos y cualquier herramienta a su alcance. El primer soldado que se cruzó en su camino murió antes de poder gritar. «¡Por Tomás!», gritó José, y ese grito se convirtió en el estandarte de la rebelión. Don Eduardo comprendió de inmediato lo que sucedía. «¡Soldados!», gritó, pero solo uno respondió. José y Miguel irrumpieron en el salón como una tormenta de venganza. Don Eduardo intentó tomar su pistola, pero un martillo lo golpeó brutalmente en la cabeza. El doctor Herrera trató de huir, pero Miguel lo alcanzó en las escaleras, hundiendo su machete profundamente en la espalda del médico. Durante las siguientes 2 horas, la hacienda San Rafael se convirtió en un infierno. Esclavos rebeldes, impulsados por años de maltrato y la muerte de Tomás, no mostraron piedad. Don Eduardo, el doctor Herrera, los soldados restantes y 4 capataces blancos fueron asesinados brutalmente. Isabella, encerrada en su habitación, escuchaba el caos mientras María permanecía junto a ella. Cuando el sol salió sobre La Habana, la rebelión había terminado. Los esclavos participantes huyeron hacia las montañas, conscientes de que las tropas españolas llegarían pronto. Isabella Mendoza, viuda a los 17 años, embarazada del hijo de un hombre muerto, quedó sola en una casa convertida en cementerio, heredera de una plantación arruinada por la sangre y la venganza. La historia de Isabella y Tomás se volvió leyenda en toda Cuba. Algunos decían que Isabella murió de tristeza semanas después. Otros aseguraban que dio a luz a su hijo mestizo y huyó a España, viviendo el resto de sus días en un convento. Lo cierto es que la hacienda San Rafael nunca se recuperó. Las autoridades españolas capturaron y ejecutaron a la mayoría de los rebeldes, pero la historia de su amor prohibido y la venganza sangrienta se propagó como fuego inextinguible por la isla. Porque esta no es solo la historia de 2 amantes condenados, es la historia de un sistema que convirtió el amor en crimen capital, transformó seres humanos en propiedad y sembró odio donde debía haber compasión. El eco de aquellos gritos, la noche del 15 de octubre de 1699, resonó durante siglos en los cañaverales de Cuba, recordando a cada generación que la injusticia siempre cobra su precio y que a veces el amor verdadero puede destruir mundos enteros. Esta fue la historia real de la Cuba colonial, donde el amor se convirtió en tragedia y la venganza en justicia.